Hola, buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos a este nuevo foro de expertos de accesibilidad e innovación. Mi nombre es Mercé, soy la responsable del Departamento de Cultura y Ocio de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE. Aquí tenéis una serie de instrucciones para todo aquel que necesite la intérprete de lengua de signos, la podéis maximizar para tener una mejor visión. Tenemos la subtitulación y que podéis activar en la barra inferior donde pone subtítulos, y luego tenéis el icono de preguntas y respuestas, que todo aquel que quiera realizar alguna cuestión o tenga alguna duda para cada uno de los ponentes la puede realizar a través de esta vía. Y luego la intervención será grabada, este foro es grabado y que luego se colgará en la web de la Fundación. Tenemos todos aquellos que quieran actualizarse en temas de accesibilidad, puede inscribirse en el boletín Innova Accesibilidad. Tenemos una plataforma que se llama Accesibilitas, en la que podéis encontrar toda la documentación relativa al tema de la accesibilidad y la innovación. Y también existe ahora la entrega de unos premios que se llaman los premios Discamnet, en los que todo aquel que tenga algún producto o servicio, o sea un emprendedor o sea una organización que trabaje con la tecnología y la accesibilidad, se puede presentar. El plazo termina el día 15. Sin más preámbulos, vamos a iniciar este nuevo foro de Rediseñando nuestra sociedad en estos momentos de pandemia, dedicado en concreto, una serie de ellos, a la cultura, que empieza hoy, en el que lo hemos llamado desde el patio de butacas al sofá de nuestra casa, que es algo que ha venido también un poco vinculado a esta situación que estamos viviendo. Quiero hacer una pequeña introducción antes de empezar con las ponentes, que son realmente las verdaderas expertas. Es verdad que hoy en día alguno de nosotros se enfrenta en cualquier momento a un audiovisual, bien sea en forma de televisión, de cine o internet. El mundo es un audiovisual en sí mismo, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que no tienen una discapacidad sensorial, porque solo es audio para las personas que tienen problemas de visión y solo es visual para las personas que tienen problemas de audición. Es verdad que el cine es capaz de cambiar nuestras vidas, esto es un hecho innegable. Digo, una película es una historia y a todo el mundo nos gusta que nos cuenten historias, ¿no? Sí que es verdad que el cine nació a finales del siglo XIX y empezó a popularizarse en el siglo XX y ha tenido un auge con con el internet, pues ha llegado en forma de numerosas pantallas o numerosas plataformas. Su ubicuidad permite que el mundo cambie y evolucione, y todos tenemos derecho a elegir y a disfrutar de todo su potencial. Por eso no podemos dejar a nadie atrás, sobre todo a las personas con alguna dificultad. En el momento del confinamiento es verdad que todos hemos estado prisioneros en nuestras casas, sobre todo en los 3 primeros meses, igual que muchas personas que no pueden salir de ellas, ¿no? Por tener una discapacidad, por ser mayores y no tener opción, ¿no?, de acceder a un cine o a un espectáculo. Entonces, bueno, hemos estado en igualdad de condiciones en esos momentos y gracias a estas tecnologías y a todas estas plataformas hemos podido no estar tan aislados y poder disfrutar de todos estos audiovisuales. ¿Qué hay detrás de una producción audiovisual? ¿Cuál es su intencionalidad o su estructura? Pues desde distintas ópticas. Hay una óptica artística, económica, estética, tecnológica, ideológica, filosófica, bueno, todas las icas que queramos ponerle, ¿no? Pero con el advenimiento de la tecnología digital, cualquier persona se puede convertir en un productor, un distribuidor, incluso un exhibidor. Y también lo hemos visto en la pandemia, cuántas cosas la gente hemos colgado en las redes sociales, en YouTube, cuántos vídeos que has realizado, alguien que se dedica a la música, a la danza, tantos museos virtuales, pues hemos podido disfrutar de todo esto. Suerte de vivir en esta época, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esa manera de consumir el audiovisual? Pues hemos pasado desde el cine, que era pues eso, la proyección de una película
en una gran pantalla y movilizaba a esa gran cantidad de masas que vamos al cine, se ha convertido en una industria pues, muy importante a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Luego viene pues, la televisión desde el momento en que estos audiovisuales se propagan por ondas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que éramos libres en la televisión de cambiar de canal si un audiovisual no te interesa, ¿no? O esa película no te interesa, cambias el canal. Eso podemos cambiar ahora con esta cantidad de canales que tenemos hoy en día, porque imaginaros cuando solo teníamos la primera y la segunda, o VHF, y había un fin de emisión, ¿no? Tenías que ver lo que te ponían. Pensábamos que la televisión era el fin del cine, pero no. Nos ha permitido continuar de alguna manera, porque una vez se saca la película de cartel, pues la televisión era un medio seguro, ¿no? Un puerto seguro para poder seguir. Y luego con Internet, ¿qué nos ha permitido? Pues la posibilidad de elegir el usuario, ¿no? Democratizarse, ¿no? No que me digan a la hora que tengo que ver algo, ni con quién, ni cuándo, ¿no? Sino que yo elijo ese momento. Y bueno, para eso para hablar de ello tenemos a las verdaderas expertas que están hoy aquí. Gracias a las tres por venir. Os iré presentando una a una y vamos a empezar por Elena. Elena Neira. Elena Neira es licenciada en Derecho y Comunicación Audiovisual, especializada en nuevos modelos de distribución audiovisual, profesora de los estudios de comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña y es miembro del grupo Gamer de la misma universidad. Sus principales líneas de investigación siempre están ligadas a las plataformas por streaming, en la industria televisiva tradicional y en El Espectador. Es colaboradora habitual de los especiales de Movistar Plus, en las galas de los Emmy, los Globos de Oro y los Oscar, y ha impartido diversas charlas y conferencias, incluyendo un TED Talk sobre Netflix. Es muy larga toda su trayectoria y ha escrito numerosos artículos en distintos medios y cabría destacar su publicación más reciente, que es Streaming War en la nueva televisión. Cuando quieras, bueno, la pantalla es tuya y tú haces tu audiovisual. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me hace muchísima ilusión que me hayáis invitado a formar parte de este foro para intercambiar opiniones, para hablar de lo mío, pero también de manera muy relacionada del tema de la accesibilidad. Fundamentalmente yo creo que lo has introducido tú muy bien. El tema del audiovisual es una ventana a un mundo, a mundos reales, a mundos imaginarios, y es tremendo el cambio que el sector ha vivido probablemente en los últimos 5 años. Normalmente lo solemos fijar desde que las grandes plataformas desembarcan en España, pero el espaldarazo que el sector ha vivido especialmente este último año, con todas las consecuencias derivadas del confinamiento y la interrupción de otras actividades de ocio colectivo, como los cines y los teatros, ha sido exponencial. Todas las encuestas indican que ha habido un incremento no solo en el número de horas que pasamos conectados viendo vídeo a través de Internet, sino que también ha aumentado el número de plataformas por cada hogar. Y no sabemos cuánto será la duración de esta tendencia al alza en horas de consumo, pero sí que es verdad que se ha producido cierta incorporación de esa mayoría tardía a la televisión por Internet, que probablemente antes todavía estaba relativamente rezagada y que ya la ha convertido en una opción de entretenimiento más. A mí me gusta decir que estas plataformas, y particularmente Netflix, porque yo creo que es la plataforma que ha creado el modelo en muchos aspectos, es una de las grandes responsables de que las plataformas estén configuradas en la actualidad como lo están. Netflix no deja de ser una compañía tecnológica, no es en realidad una compañía de medios como puede ser Disney, como puede ser, bueno, los grandes nombres que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en producciones de Hollywood, ¿verdad? Es una compañía tecnológica que, al igual que otras compañías de Silicon Valley, nació en un garaje por la idea de dos personas que, bueno, básicamente porque a una de ellas la habían multado por haber devuelto tarde un DVD a Blockbuster, el DVD de Apolo 13,
y le pusieron una multa elevadísima y le pareció tan injusto que comenzó a plantearse la posibilidad de lanzar un negocio también de tarifa plana de envío de DVDs a los hogares, porque Netflix nació como una compañía que enviaba DVDs a los hogares, sin que te pusiese ninguna multa por entregar tarde el DVD. Lo que pasa es que todo eso evolucionó, como evolucionan todas las empresas, a convertirse en una plataforma de streaming. Cuando pensamos en todas las condiciones que permiten que el audiovisual a una persona con algún tipo de discapacidad pueda aproximarse a ellas y nos retrotraemos a unos 10 años y pensamos en el momento actual, realmente hemos dado unos pasos de gigante, ¿no? en la normalización en el consumo de contenido adaptado para personas con discapacidades auditivas, con discapacidades audiovisuales. Y a pesar de que probablemente no estuviese en la mente de los creadores de esta plataforma el crear una plataforma accesible para este colectivo, sí que fue el efecto colateral de dos circunstancias muy claras. Remontándome ya a los orígenes de por qué todo este proceso tan ambicioso de generar subtitulado traducido y de generar opciones con audiodescripción para la gran mayoría de sus contenidos, sino su práctica totalidad. La primera necesidad viene de la mano de la propia expansión internacional de Netflix. Netflix es una compañía norteamericana que decide muy pronto, relativamente muy pronto en su historia, que tiene una voluntad clarísima de expandirse internacionalmente, de expandirse a otros países. Y precisamente por esa vocación de expandirse a otros países, tiene muy claro que la circulación de su contenido pasa por llevar a cabo tareas de doblaje y de subtitulado de todos sus contenidos, a los idiomas de aquellos estados en los que pretendía abrir oficinas. Y eso le llevó a un trabajo ingente de doblaje y de subtitulado que a día de hoy todavía continúa. Es con diferencia una de las plataformas que tiene más traducciones, más subtitulado a idiomas de cualquiera de las de su entorno. Y esto le ha permitido que el contenido circule de una manera muy natural, incluso el contenido local tenga un gran éxito en otros países. Probablemente con un ejemplo esto se entenderá mejor. Antes el contenido se doblaba en función de cuáles eran los mercados de destino, siempre y cuando un país quisiese comprarlo. Si tú tenías una película española y conseguías un comprador para Estados Unidos, era el comprador de esa película en Estados Unidos el que se hacía los trabajos de doblaje y de subtitulado cuando correspondiesen. Esto lo que comportaba es que, salvo que esa película en concreto entrase en el mercado del DVD, que normalmente en el DVD sí que se llevaban a cabo trabajos de doblaje y de subtitulado, doblaje no tanto, pero subtitulado sí, muchas películas se quedaban sin esos trabajos y por tanto dificultaba el acceso de esas obras a otras personas. Lo que ocurre es que Netflix empieza a comprar muchísimo contenido y entre ellos, por ejemplo, imaginémonos La Casa de Papel. Probablemente todos los que me estáis viendo conocéis La Casa de Papel, muchos la habréis visto en Netflix, otros muchos es posible que no la hayáis visto, pero La Casa de Papel es un contenido que pasa por la parrilla televisiva en Antena 3, es un contenido original en castellano, que como casi todos los contenidos que tiene Antena 3 tenía el audio para personas con discapacidad auditiva, diría que la posibilidad de incorporar subtítulos, pero con la incorporación al catálogo de Netflix se dobla y se subtitula en infinidad de lenguas y eso en gran medida posibilita que la serie se convierta en un gran fenómeno global. Fruto de ese gran éxito de un programa como de La Casa de Papel, Netflix aprende de esa experiencia y decide hacer un llamamiento a un gran colectivo de traductores e intérpretes a través de un programa que todavía, si alguna persona interesada se puede consultar en internet, es el programa Hermes, en el que hizo una captación masiva para que las personas pudiesen hacer traducciones para realizar subtítulos y doblajes de sus contenidos. Es curioso además porque los trabajos que se han hecho para el subtitulado son absolutamente específicos, porque uno de los máximos cuidados que tiene Netflix es que en la propia traducción que se hacen de los contenidos se trata de respetar al máximo las convenciones lingüísticas de cada país. Y esto, por ejemplo, los que somos castellano parlantes sabemos perfectamente cuáles son los matices que hay del castellano, del español y las diferencias. Y entonces se buscaban traductores
de los distintos países en los que de habla hispana para intentar hacer una traducción lo más cercana posible a las lenguas de cada uno de los países de destino. En otro aspecto que a mí me parece particularmente interesante es el hecho de que otra de las cosas que impulsan muchísimo esta vocación de Netflix por llevar a cabo estos trabajos es la cantidad de personas que ven los contenidos subtitulados en la plataforma, particularmente a través de dispositivos móviles. Esto probablemente sea una tendencia que hemos adoptado de las redes sociales y del vídeo online que se ve a través de redes sociales, en el que gran parte del cual está muteado, no tiene audio. Y entonces, para que los vídeos tengan cierto engagement con las personas que los reproduce, muchos de ellos por defecto tienen un subtitulado para que la persona en entornos de mucho ruido o entornos en los que sencillamente no puede encender el audio, pues porque probablemente jóvenes que están en clase mirando el móvil y no atendiendo al profesor que les está dando la clase, puedan ver el vídeo sin audio, pero comprender lo que ese vídeo está diciendo. Con lo cual, gran parte de ese trabajo de doblaje, de subtitulado, está también muy alineado con esa filosofía, y de hecho hay trabajos muy detallados de cómo encajar las cajas de texto para que el texto sea legible y sobre todo que se pueda adaptar de una manera muy fluida a no solo a los distintos sistemas operativos, sino a los tamaños de pantalla que tiene el usuario que está viendo vídeo a través de Netflix. A nivel de accesibilidad, Netflix también tiene una extraordinaria sección para la configuración de las opciones de vídeo y de audio muy específica, que permite a cada usuario, es decir, a cada usuario vinculado a una cuenta, el configurar por defecto cuáles son los settings o la manera en la que quiere recibir el contenido. De manera que si un contenido lo prefiere recibir subtitulado en versión original, es decir, un programa en inglés subtitulado en inglés, pero otro en particular subtitulado en castellano, lo puede configurar. Todo esto está muy alineado con esta filosofía de Netflix de que la experiencia de visionado sea lo más fluida posible, porque lo que está claro es que si el contenido lo recibimos rápido y lo recibimos en unas condiciones que permitan una comprensión fácil, vamos a ver más contenido, que es en última instancia lo que Netflix pretende con toda esta tecnología que muchas plataformas en la actualidad están replicando. Quizás yo creo que de cara a los retos de cara al futuro de Netflix probablemente sean las audiodescripciones, fundamentalmente porque las audiodescripciones son mucho más complejas en la medida en la que hay un componente narrativo muy importante para que la historia se transmita de manera muy adecuada, y me consta que esto es algo en lo que están trabajando para que la experiencia audiovisual que tú comentabas, Mercè, al principio, el cómo recibes tú la historia, si tienes una discapacidad visual o simplemente no puedes ver la pantalla pero la puedes escuchar, puedes recibir la historia de la manera más fiel posible a cómo el propio creador la ideó en su cabeza. Insisto en que Netflix me parece la aplicación más avanzada en este sentido, sobre todo en selección de idiomas, está a años luz de cualquier otra plataforma. Y sobre todo me parece muy interesante el cómo esto ha posibilitado una transferencia de contenidos de distintos países, que de esta manera ya no resulte tan extraño el ver contenido de otros países, de países lejanos que normalmente no estaban en nuestra órbita audiovisual y que ahora, gracias a estas tecnologías que tal vez no estaban pensadas precisamente para este colectivo, sí que se hayan puesto al servicio para que pues, todo el mundo pueda ver y disfrutar Netflix y disfrutar de las historias que nos quieran contar. Yo creo que por mi parte, como presentación, creo que es suficiente, porque creo que enriquecerá muchísimo más el debate y sobre todo lo que expliquen mis compañeras. Y a vuestra disposición tenemos un chat, me podéis localizar fácil en redes o por correo electrónico, y bueno, me reservo para el turno de preguntas si os parece bien. Pues muchas gracias, Elena. Gracias. Sí que es verdad que dices que muchas veces los temas de accesibilidad surgen de alguna manera no planteándotelo como algo para personas con discapacidad, sino sencillamente porque no dominas un idioma y se dobla esa película, o aparecen los subtítulos para que quieras activar, ¿no? Para conocer mejor ese idioma, por ejemplo. Entonces, eso ha podido servir.
pero realmente, como dices, un audiovisual está formado por tres etapas, ¿no? Primero capturas la imagen, luego esa imagen en movimiento y luego le añades el sonido. Pero hay que añadirle dos cosas más, ¿no? Es la subtitulación pensada para personas sordas, que no es lo mismo que la subtitulación, no es lo mismo, y la audiodescripción, ¿no? Sin ello no podemos hacer realmente un audiovisual accesible para todos, porque Y de además es un hecho, derecho. totalmente, eso solo si me permites un inciso, cuando yo explicaba el tema de cómo se preocupan tantísimo por la adaptación cultural, hay varios estudios que, por ejemplo, explicaban cuando hicieron todas las adaptaciones de Stranger Things, que es un show que está ambientado en los años 80, las propias traducciones intentaban incorporar las convenciones lingüísticas de nuestros 80, no de los 80 norteamericanos, que es, los 80 en Estados Unidos se vivieron de una manera y aquí las vivimos de otra. El hecho de que sean capaces de trasladar esos matices y adaptar el programa a la cultura de un país, de cada país en concreto, me parece un ejercicio de democratización en el acceso al contenido sencillamente maravilloso. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente ponente, que nos va a hablar sobre accesibilidad, porque, a ver, no sé si os imagináis pues, a una persona sorda viendo un telediario, ¿no? En la que le quitamos el sonido y cómo te llega esa información, ¿no? Y no sé si habéis visto personas ciegas cuando van al cine, ¿no? O lo que comentaba Elena, ¿no? Pues se dice, si te imaginas una película que se proyecta que es alemana y se proyecta en alemán y la pantalla en negro, pues el que no sabe alemán, pues poco nos puede llegar. O supongo que todo el mundo ha visto pues Psicosis, ¿no? De Alfred Hitchcock. ¿Os imagináis escuchar solo los diálogos en inglés y la música de la escena en la ducha cuando es asesinada la secretaria, sin poder ver y solo escucharle el inglés y a lo mejor no lo dominas como yo, por ejemplo, que soy negada para el inglés? Pues no me llegaría absolutamente nada. Por eso es tan importante la accesibilidad. Y para ello nos va a hablar Belén. Belén es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias Físicas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros y Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Su carrera profesional siempre ha estado ligada a la investigación, inicialmente en la empresa privada, y se incorpora a la Universidad Carlos III de Madrid en 1996 y en la actualidad es catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Departamento e Informática de dicha universidad, así como responsable del CESIA, que es el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción. Tiene un currículum muy extenso, pero lo voy a resumir en un par de cosas. Que ella ha participado en 80 proyectos, entre ellos 50 proyectos de I+D+I, y es coautora de 30 artículos. Entre las cosas dignas de reseñar son los proyectos de investigación. Tiene 11 registros de patentes, 11 registros de software, 6 registros de marca y la mayoría de ellos en explotación. Cuando quieras, Belén, pues la cámara es tuya. Muchas gracias, Mercè. Muchas gracias por permitirme participar con vosotros en esta sala de debate, que como Elena yo voy a intentar no ser tan profesora y resumir un poquito la información, porque yo creo que el valor está en la opinión de todos y el valor está en lo que todos podamos construir para hacer un entorno cultural mucho más accesible. A mí me ha tocado bailar un poco con la niña fea de la normativa y la legislación. Intentaré de todas maneras hacer una foto actual de cuál es la situación en el tema que nos ocupa hoy, que es del patio de butacas al sofá de casa, y ver cómo podemos trabajar juntos para ir mejorando pues, cuál es la situación en nuestro país. Y como decías súper bien, Mercè, que todos podamos ir al cine y que todos a través de nuestra vía de comunicación podamos recibir esa información cultural a la que todos tenemos derecho, por otra parte, en función de lo que dice la Convención de la ONU, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Yo no sé si... A ver... Ahora,
Yo no sé si conocéis lo que es el CESIA, que es el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, pues es un centro que, aunque no tiene entidad jurídica propia, pero es un centro que sí que aparece en las leyes, tanto en la Ley de Lengua de Signos y Medidas de Apoyo a la Comunicación Oral, como en la Ley del Cine, como Centro Técnico de Referencia en materia de accesibilidad audiovisual. Es un centro que depende del Real Patronato sobre Discapacidad, que en estos momentos, bueno, a lo largo de estos años en los que llevamos trabajando, desde el año 2005 hemos pasado por diversos ministerios, como os podéis imaginar. En la actualidad estamos ubicados en el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030. Por supuesto, está liderado por la Universidad Carlos III de Madrid, a la que, como tú muy bien has dicho, pertenezco, y si trabajamos en el ámbito de la accesibilidad audiovisual, no podemos no hacerlo sin la colaboración de las personas con discapacidad. Por eso en el CESIA participan de una manera muy activa, no solamente el CERMI, sino ONCE, FIAPAS, CENSE, AICE y desde luego toda la sociedad civil está invitada a participar en ella. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues la verdad es que nosotros lo que hacemos es proveer de accesibilidad audiovisual a las personas con discapacidad sensorial inicialmente, aunque en la actualidad también nos estamos ocupando de ese gran colectivo que a veces está muy abandonado, que es las personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos a través de servicios de apoyo como el subtitulado y la audiodescripción o con servicios de acceso a los productos y los servicios. Hemos abordado, digamos, un paradigma que abandona lo de la generación de los contenidos y la adaptación, que es muy caro y poco eficaz, a intentar, a través de una labor de concienciación, contar con que los productos y los servicios sean accesibles a todas las personas. Ponemos el foco, digamos, en las personas. ¿En qué ámbitos? Televisión, cine, teatro, museos, eventos culturales, contenidos audiovisuales, publicidad, todo ello para hacer que las personas con discapacidad sensorial o cognitiva, tampoco nos olvidamos de las personas con discapacidad física, la verdad, pero puedan acceder a una vida plena en el ámbito de la cultura, de la inserción social, de la educación. Yo soy una fiel defensora de que sin una educación en igualdad de condiciones no podemos tener un trabajo en igualdad de condiciones. Como decías, Mercé, imagínate un chaval sordo en clase, ¿vale? Que no nos oye bien a los profesores. Bueno, pues el subtítulo es un canal de comunicación a un chaval ciego. Ahí tengo a Paco, que es un chaval ciego 100%, que está cursando en este momento informática. Bueno, pues se hace una adaptación de contenidos, nos ha llevado a desarrollar una de las 11 patentes con impresoras 3D para que pueda diseñar, por ejemplo, circuitos eléctricos. Bueno, pues esta es nuestra labor, hacer que los productos y los servicios sean accesibles. En el ámbito que nos ocupa de la cultura, nosotros participamos en la Estrategia Integral de Cultura para Todos, que se firmó en el año 2011 entre el Ministerio de Cultura y lo que hoy es el Ministerio de Educación, para que todos los Estados partes reconozcamos el derecho de todas las personas en igualdad de condiciones para acceder a la cultura. Como decías, hay tres ámbitos. Por una parte, tenemos que conseguir la participación de las personas con discapacidad en el entorno cultural, como actores, como espectadores, como realizadores, etc. Tenemos que garantizar que una persona con discapacidad pueda ir al cine, al teatro o ver la tele en su casa en igualdad de condiciones. Y esto, desde luego, no se consigue sin formación ni formación e información. Y en este ámbito, pues dentro de la Estrategia de Cultura para Todos, nos encomendaron hacer una plataforma donde si yo soy ciego y quiero ir al cine, pues me conecte a la agenda cultural accesible y sepa qué oferta cultural tenemos. Eso, además de informar a los usuarios desde el 2011, nos ha permitido también hacer una auditoría de cuáles son o cuál es la situación de subtitulado y de descripción dentro de nuestro país del cine. Lo que está claro, vamos al cine. Hemos cambiado el paradigma, como decía Elena de una manera súper eficaz. Nosotros íbamos antes al cine, ¿vale? Y ahora muchas veces debido no solo a la pandemia, sino a un
cambio también en la sociedad y desde luego en nuestros jóvenes, ahora vemos muchas veces el cine dentro de la televisión. Y no esa televisión clásica que teníamos con unos pocos canales y que íbamos cambiando. Nosotros hemos cambiado la televisión clásica por una televisión que se puede ver a través de las plataformas, como nos ha dicho Elena muy bien. Netflix es un icono de estas plataformas y desde luego lo vamos a ver de manera multidispositivo y muchas veces en movilidad, ¿vale? Es decir, hemos pasado de estar sentado, yo no sé vosotros, pero pocas veces yo me siento en el salón como aparece en esta fotografía con mi marido, con mis hijos viendo la televisión, sino que cada uno de una manera personalizada en su propio dispositivo puede seleccionar cuáles son sus gustos. ¿Y qué es lo que tenemos que conseguir? Que sea donde estamos viendo el cine, este sea accesible. Y para que sea accesible tenemos que tener que el espacio sea accesible, el dispositivo o la sala de cine, que podamos acceder al contenido y, por supuesto, que los contenidos sean accesibles. ¿Cómo vamos a hacer los contenidos accesibles para personas con discapacidad sensorial? A través del subtítulo, como decía Mercé muy bien, no solamente es la transcripción de lo que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? La transcripción del mensaje oral, sino cuál es la música, cuál es el tono. Hay mucha información. ¿Quién está hablando? Súper importante. Eso se consigue a través del subtítulo para sordos siguiendo la norma UNE 153.010. La audiodescripción, pues es una narración del espacio visual, ¿vale? De la acción, los personajes y también del entorno. Y esto se regula a través de la norma UNE 153.020. Evidentemente, también a través de la lengua de signos, que es otra medida de comunicación para las personas con discapacidad auditiva. El subtitulado pues puede ser literal o puede ser un subtitulado adaptado en lectura fácil para que las personas con discapacidad cognitiva lo puedan entender. ¿Y qué está pasando en nuestro país? Bueno, pues como veis aquí, he obtenido los datos de la agenda cultural de ayer, básicamente, y como veis, la oferta cultural ha ido aumentando de una manera muy importante, sobre todo en el subtitulado, donde en 2014 teníamos apenas 5.000 sesiones accesibles, para pasar en el 2019 casi a 90.000 sesiones accesibles. ¿Qué pasó en el 2020? Lo que todos sabemos, el COVID. Y el COVID nos dio un hachazo y nos dejó básicamente en unos 13.000 sesiones accesibles, fundamentalmente localizadas en grandes ciudades o en comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Andalucía o Galicia o la Comunidad Valenciana. ¿De acuerdo? Esto nos ha dejado fuera a mucha gente con discapacidad dentro del cine. ¿Qué ocurre? Que hemos cambiado el paradigma y ahora estamos viendo el cine en las plataformas o en la televisión. Ver mucho cine no significa que ese cine sea de calidad. De esas 80 y tantas mil sesiones, no todas las películas que nos están ofertando tienen un subtítulo o una audiodescripción de calidad. Por eso desde el CSIA tenemos un sello de acreditación con un nivel A o un nivel A+, en el que podemos evaluar cuál es la calidad del subtítulo o la calidad de la audiodescripción. Como decíamos, nos hemos ido de la sala de cine a casa. Primero, porque nos han encerrado. Y segundo, porque también nuestros jóvenes consumen muchísimo el cine en la televisión, ¿vale? Cuando digo la televisión, no solamente estoy diciendo la TDT, estoy diciendo también la TDT dentro de lo que llamamos Web TV, cada uno en su habitación, dentro de su ordenador. En este sentido, la Ley General de la Comunicación Audiovisual del 2010, que está siendo reconfigurada y en la que se están metiendo también las SVOD, que son las plataformas de video on demand, tiene unos requisitos de accesibilidad, que es que el 90% de la televisión pública ha de ser subtitulada y de los canales comerciales el 75%, y que al menos 10 horas a la semana debe estar audiodescrita o con lengua de signos en la televisión pública y al menos 2 horas a la semana. Hombre, a mí esto me parece muy pobre. 2 horas a la semana es una peli. O sea, que te pongan una peli audiodescrita me parece muy poco. ¿Estoy mal de tiempo?
No, vale. Entonces, si vemos también la evolución en el subtitulado, como vemos, ha ido creciendo de una manera sistemática hasta cerrar el año pasado con más del 85% de la tele subtitulada y con más de 5,49 horas semanales en promedio de lengua de signos y más casi 8 horas de audiodescripción a la semana. Sigo diciendo que es muy poco, pero de toda esa televisión que estamos diciendo que tiene facilidades de subtitulado y audiodescripción, ¿cuánto es de cine? ¿Cuánto de ese cine dentro de la TDT estamos consumiendo dentro de casa con subtitulado? Bueno, pues os he puesto aquí un poco las horas y vemos que en subtitulado más de 40.000 horas de las 43.000 creo que son, de las 43.000 horas que se emiten de cine están subtituladas. Es decir, prácticamente todo el cine que se emite en la televisión está subtitulado. ¿Qué ocurre con la audiodescripción? Pues una pena, chicos, es que yo no puedo decirlo de otra manera. En audiodescripción estamos diciendo que de esas 45.000 horas de cine que se están emitiendo, apenas estamos llegando a 2.000 horas que estén audiodescritas. Y en lengua de signos, pues la cosa es todavía peor. No llegan ni a 500 horas de cine que tiene audiodescripción. Bueno, que es lo que os quería expresar aquí. Por tanto, estamos, como os decía, estamos en el camino. Estamos en el camino, sobre todo en el subtitulado dentro de la televisión. Estábamos en un muy buen camino en el subtitulado dentro de las salas de cine. Tenemos mucho que mejorar en la parte de audiodescripción y de lengua de signos y, por supuesto, teníamos mucho que mejorar, que es lo que se va a mejorar en la actualidad, en lo que es la legislación, porque la legislación solo imponía obligaciones a las cadenas de televisión en la TDT, ¿vale? Pero no imponía ninguna obligación a las distintas plataformas o a las plataformas de pago como Movistar, como Orange, como Vodafone. Esto está cambiando y ahora mismo está en consulta pública. Yo os animo a todos a que participéis porque realmente es algo que entre toda la sociedad deberíamos cambiar. Que todas las plataformas sean accesibles, igual que lo es la televisión, para las personas con discapacidad. Y bueno, yo estoy abierta a todas las preguntas que queráis hacerme y saber que desde el CESIA estamos trabajando no solamente en la supervisión, sino en el desarrollo de prototipos y herramientas, esas patentes vienen prácticamente todas de ahí, para que el cine sea accesible, ¿vale? Para que los festivales de cine sean accesibles. Llevamos ya 13 años trabajando con el Festival de San Sebastián y produciendo la accesibilidad del mismo, pero ahora no tiene que ser un centro el que haga la accesibilidad. Lo que nosotros queremos es que cuando salga una película ya de cada uno de los estudios, esa película esté ya satisfecha con el subtitulado para sordos, con la audiodescripción para que las personas ciegas puedan disfrutarlo y, por supuesto, con lengua de signos. Pues nada, muchas gracias. Estoy abierta a todas vuestras preguntas. Gracias, Belén. Tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que no es tan complicado. La buena accesibilidad es la que pasa desapercibida y no es cara si se piensa desde el principio. El guión está ahí, o sea, la subtitulación ya tenemos. Solo hay que añadir pues, 4 indicaciones más, ¿no? Si hay un sonido de campanas, si hay lo que sea, ¿no? O sonido de caballos. Darle a entender a la persona lo que está pasando en esa escena si no la escucha, o el personaje está de espaldas, también es importante, y decir qué personaje, porque son bandas de color, ¿no? Cada actor tiene asignado un color y ese color es el que tiene que tener ese personaje durante toda la subtitulación. Y la audiodescripción, pues si los guionistas pensaran en esos momentos de silencio, en una explicación de lo que está pasando, de lo más importante, pues todo eso que llevaríamos adelantado, solo sería volcarlo luego. O sea que sería sencillo realmente.
Y que no solo es útil para las personas con discapacidad visual. Fíjate, colaboramos con Maisca Vida, que es una película un documental que os invito a todos a ver por su riqueza, no solamente en accesibilidad, sino en su riqueza emocional. Hicimos una audición en la universidad y bueno, se levantó unos cuantos jóvenes diciendo, a ver, yo tengo discapacidad cognitiva y a mí la audiodescripción me ha ayudado a entender la obra audiovisual de una manera mucho más rica. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Bueno, pues nada, muchas gracias, Belén. Y vamos a pasar con la última ponente, no por ello menos importante, María José Sánchez Lorenzo. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. En 1996 inicia su vida profesional en la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física, pasando en el 97 al Grupo Social 11, donde ha tenido una trayectoria y ocupado sitios de relevancia, como ser consejera general de la ONCE del 2000 al 2003, jefa del Departamento de Cultura y Ocio de la Fundación ONCE del 2003 al 2007, puesto que yo ocupo ahora y tengo el honor, ella dejó el listón muy alto y ahí estoy. Consejera delegada de Vía Libre 2007-2011, directora de cooperación de la Fundación ONCE desde el 2011 al 2015 y luego también es una emprendedora. Inició un proyecto empresarial, Reinvéntate Ahora, que transcurrió ese proyecto del 2015 al 2017 y ahora es la jefa del Departamento de Promoción Cultural del Museo Tiflológico de la ONCE. Ella nos va a hablar de esa accesibilidad y de esas soluciones tecnológicas que la ONCE ha desarrollado para que las personas ciegas puedan acceder a la cultura, en este caso al mundo del cine, y desde su experiencia personal también como usuaria. Gracias, María José, por aceptar y por estar aquí. Pues buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias, Mercé, por esta invitación. Estoy encantada de volver a estar en un evento de Fundación ONCE y muchas gracias por tus palabras tan cariñosas. En fin, creo que ya Belén ha dado unas pinceladas sobre qué necesidad cubre la audiodescripción, pero si me permitís, pues como usuaria, muy interesada en la cuestión también a nivel profesional, por supuesto, y a nivel personal, decir que la audiodescripción es una medida de accesibilidad muy necesaria, porque no se trata de recibir simplemente pues, una narración de lo que está pasando, ¿no? Pues porque parece que las películas no necesitan narrador, pero como bien apuntaba Mercé, hay escenas de cine que sin un complemento de información a través de una voz en off para las personas ciegas pues son totalmente imposibles de seguir, ¿no? Nos estamos perdiendo lo esencial. ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha muerto? Pues eso es fundamental para entender la película de acción. O no sé, si vas a ver Star Wars al cine y no hay audiodescripción, pues aparte de no enterarte de nada, tus amigos intentan explicarte quién es R2D2 y bueno, pues eso como no te lo hayas estudiado primero, pues es bastante imposible, por no decir que te describan a Chihuahua por primera vez, ¿no? Estas cuestiones que podrían parecer muy obvias, pues como bien apuntaba Belén, son olvidadas por los sistemas de producción audiovisual que ponen en emisión tantas horas de cine sin la necesaria audiodescripción para que una parte de la población pues nos veamos incluidas en la sociedad. Y no solamente se trata de la emisión de las películas en salas de cine, porque bueno, pues el comprador puede elegir una película u otra sabiendo ya si cuenta con la accesibilidad, que es una ventaja, o más que una ventaja, una necesidad, saber si la película va a ser accesible para poder decidir si compras o no compras esa entrada, sino que para las plataformas que actualmente, pues como todos sabemos, es un consumo pues, que está al alcance de nuestras tarjetas de crédito, decidir si compras o no compras también pasa por el necesario umbral de saber qué producción audiodescrita te vas a encontrar en esa plataforma, porque es fantástico decir que una de estas plataformas
tiene muchas horas de audiodescripción, pero a lo mejor a las que yo aspiro a acceder precisamente no están audiodescritas. A mí me alegra enormemente que Stranger Things se haya trabajado mucho en la adaptación al lenguaje y a las convenciones propias de cada país, pero también me gustaría que estuviese audiodescrito en mi lengua, porque si lo pretendo ver en inglés audiodescrito, me pasa un poco como a Mercé, que tampoco lo voy a captar, ¿eh? Me voy a quedar a medias. Por tanto, yo reivindicaría que la audiodescripción, por lo menos según los usos y costumbres aquí en España, que tenemos de ver las películas no en versión original, sino que están muchísimo más extendido, el verlas en nuestra propia lengua nativa, también cuenten con esa audiodescripción, aunque la lengua original sea extranjera. Eso es súper importante. Y además que cuando vayamos a acceder como clientes, que somos clientes, también las personas ciegas, pues cuando vayamos a acceder como clientes sepamos a qué atenernos, porque si vamos a pagar igual cuota que el resto de clientes, pues nos gustaría tener acceso a todo, como el resto de clientes, o bien como paso intermedio y hasta que esto se produzca, porque a lo mejor es un proceso más largo, pues tener algún tipo de bonificación en la cuota, que sería de justicia, dado que no vamos a poder acceder a todos los contenidos. Y dicho este pequeño alegato, Mercé, que espero que me disculpéis, me ha salido como muy del corazón, pasaría un poco a decir lo importante también, cubierta ya la necesidad de que tengamos producción accesible, es que esta producción accesible se haya trabajado pues con unas normas de calidad suficiente. Por supuesto, la referencia es la norma UNE 153.020 y pasando un poquito de forma rápida, pero sí suficientemente clara para dar luz en qué es importante en una buena audiodescripción, es contar pues, con un buen guión, lo primero. Hay que analizar ese lenguaje que se utiliza en la cinta original. Hay que tener en cuenta en qué el contexto y que el lenguaje sea suficientemente concreto, que utilice las reglas de tiempo-espacio para que se pueda entender bien el transcurso de la acción con los bocadillos de habla que se incorporan para la audiodescripción. Y también muy, muy importante que la voz tenga el volumen adecuado en relación a la banda sonora original, ligeramente más tenue, casi imperceptible, pero para las personas que estamos habituadas a utilizar el servicio sí que lo notamos, y que luego el montaje esté realizado con una verdadera sincronización. ¿Por qué? Pues porque el principal inconveniente que nos encontramos cuando una audiodescripción no es de calidad es que el bocadillo de habla se sobreponga a los diálogos de la película, de la banda sonora original. Esto provoca que ni puedas entender bien el lenguaje expresado en la audiodescripción ni lo que se expresa en la película. La inversión realmente pues, no está bien hecha. Y cuando nos encontramos una audiodescripción así, genera profunda decepción. Por otro lado, hay una cuestión básica y que a veces también se olvida, y es que el subtitulado no puede ser subjetivo. O sea, el guionista tiene que ponerse en el rol de la objetividad. Pues no tiene que pensar si la persona ciega que va a escuchar la audiodescripción pues es un poco dada al romanticismo o al dramatismo, sino que tiene que ser neutra. Contar exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que se está viendo, sin añadir pues un concepto de una perspectiva de subjetividad. Y por último, en cuanto a la calidad de una buena audiodescripción, algo también muy importante. No se puede censurar lo que se está viendo, pues porque a lo mejor pues, desde el lenguaje cinematográfico se considera que una determinada película de personajes representados por animalitos que hablan y tienen un rol parecido al que podríamos tener los humanos en sus vidas animales, pues tengan que ser presentados como personas. Pues no, porque si son animales y si un perrito está
disfrazado de un determinado personaje, por ejemplo, D'Artagnan, que se estrena, creo que está recientemente estrenada, pues nosotros necesitamos saber que ese D'Artagnan está representado por un perro, porque si no nos lo dice la voz de audiodescripción, no lo vamos a saber, no van a ladrar, van a hablar. Y en definitiva, para que todo esto se produzca adecuadamente, pues hay que hacerlo con la debida profesionalidad y, en cualquier caso, la locución pues se debe siempre realizar en presencia de la imagen, para que se produzca esa sincronía y esa mezcla que parezca, vamos, que transmita totalmente la sensación de una pieza armónica audiovisual con audiodescripción, que es lo que se pretende. Y bueno, hoy Mercè me invitaba a hablar de la app Audesc Mobile, que es una app que está disponible en 2013, no digo en el mercado porque es totalmente gratuita y de uso universal para todas las personas que la quieran descargar. Y esta app permite acceder tanto desde smartphones como desde tablets a cualquier usuario contigo. Ofrece un acceso libre y universal independientemente del medio de emisión de la producción audiovisual, ya sea en una sala de cine, en una plataforma, en una televisión en abierto, se va a poder sincronizar perfectamente esa emisión que están recibiendo nuestros oídos, la vamos a poder sincronizar a través del micrófono del dispositivo móvil con los bocadillos de habla que se van a ir emitiendo a través de nuestro auricular para no molestar o no perturbar a las personas de alrededor, la vamos a poder recibir. De manera que estamos escuchando en directo, a través de los oídos, la banda sonora de la producción audiovisual y a través de nuestro auricular estos bocadillos de habla que nos permiten seguir el título. Y ahora, si os parece, vamos a ver un breve vídeo que cuenta un poquito cómo funciona para ilustrarlo. ¿Pasamos el vídeo? Luis ya puede disfrutar de cualquier producción audiovisual y verla en el entorno que desee. Audesc Mobile es una aplicación accesible y gratuita que permite la escucha de audiodescripciones de películas, series, documentales o cortometrajes. Tiene un motor de búsqueda que permite buscar por título, director o actor. Una vez se encuentra el título deseado, se descarga la audiodescripción en el móvil. La aplicación sincronizará la audiodescripción con la película, incluso si la película ya ha empezado. Luis ya ha usado Audesc Mobile. Vicente y Enrique se apean. El soldado abre la puerta trasera y el juez sale del coche. Antes íbamos al cine y siempre el acompañante pues te tenía que comentar, hacía él de audiodescripción muchas veces. Ahora no hay esa necesidad. La aplicación promovida por ONCE con el apoyo de la Fundación Vodafone España facilita la integración de las personas con discapacidad visual. Ha sido desarrollada por S2 y CIDAD para mejorar su experiencia a la hora de acceder a los contenidos audiovisuales. Yo puedo ir a casa de cualquier amigo o a casa de cualquier persona o estar en cualquier lugar y puedo acceder a la misma información de una película o puedo ver una película teniendo la misma información que mi compañero que sí que ve y no tengo la necesidad de estar pues eso, preguntando qué sale ahora, que es lo típico que se hacía. La aplicación permite disfrutar de una película en el lugar que desee el espectador, en una sala de cine, en el salón de su casa. Solo necesita un móvil con conexión a internet, unos auriculares y tener descargada Audesc Mobile. Enrique saca el papel de la máquina. Bueno, obviamente Luis no ha utilizado sus auriculares para que lo pudiéramos oír todo, está claro. Y como bien expresaba, la participación de cualquier acompañante en el cine pues podía perturbar, y de hecho sigue haciéndolo porque hay muchas veces que no tenemos los títulos accesibles y tenemos que valernos de la persona que nos acompaña para que nos explique que de alguna manera pues puede estar molestando al resto del público en la sala. Y bueno, pues decir que en Audesc Mobile tenemos actualmente 1037 producciones audiovisuales
adaptadas, 47 documentales, algunos vídeos institucionales, 55 cortos, 24 series y también, bueno, pues más de 750 películas. Esto pues permite que muchos títulos de estas películas cuya lengua original no es el castellano, pues puedan ser seguidas aunque en algunas plataformas o en televisión en abierto no estuvieran audio escritas. Es una ventaja de la que se puede disfrutar con esa opción de sincronización que comento. En 2020, pues para todos ha cambiado mucho el panorama y para Audience Mobile pues también han sido 33 las películas que hemos podido incorporar de los estrenos en cine programados. 2 de estas películas no pudieron estrenarse en sala y se estrenaron a través de plataformas. Y también a lo largo de este año, aunque ha sido muy difícil el panorama para los festivales de cine, hemos seguido colaborando con varios como por ejemplo incluso el Festival de Cine Inclusivo de Vigo, Festival de Cine de Almería, que bueno, pues de distintas formas han ido solventando las dificultades que nos planteaba la pandemia. Y en cuanto a Audience Mobile, decir que es importante que en la sala en la que se hace uso de la aplicación haya cobertura móvil, cobertura de internet, de datos, o bien wifi en la sala. Esta característica es necesaria para que se produzca correctamente el proceso de sincronización. Es un sentido fundamental, pero como veis no es un requisito que se salga de lo normal ahora mismo, ¿no? Disponer de wifi o disponer de cobertura de datos. Y por último, pues decir que en la ONCE estamos abiertos a que en Audience Mobile, sin ningún tipo de dificultad, sino todo lo contrario, con todas las facilidades posibles para las productoras y distribuidoras, se nos faciliten los archivos de audio necesarios para incorporar cualquier estreno de cine a nuestra aplicación, de manera que se pueda ofrecer en cualquier sala que se proyecte ese título, se pueda ofrecer la accesibilidad, la audiodescripción, la accesibilidad para personas ciegas. Y por eso creo que es una opción interesante para cualquier productora, distribuidora, pensar en el exiguo coste que tiene la audiodescripción y el efecto de accesibilidad tan importante que va a generar haciendo uso de esta funcionalidad de Audience Mobile. Y por mi parte, pues aquí tengo los requisitos técnicos de los archivos necesarios, que no creo que sea cuestión comentarlo ahora. Si alguien los quisiera conocer, pues lo puede preguntar, y a vuestra disposición para atender a cualquier cuestión que se nos plantee. Gracias. Muchas gracias, María José. Muy interesante tu exposición. Para todos aquellos que no conocen Audience Mobile, y como dices, es una aplicación gratuita y todo aquel que se la quiera descargar en el móvil está para los dos sistemas, tanto para Android como para iOS, con lo cual cualquier persona con una discapacidad visual o ciega en cualquier cine o en cualquier lugar, siempre que la película esté audiodescrita, evidentemente, y te la puedas descargar previamente, esa audiodescripción se sincroniza automáticamente con la banda sonora. O sea, es un gran avance. Tenemos muchas preguntas y poco tiempo, esto daría para otro, pero a mí me gustaría hacerle una pregunta a Elena. Igual que María José ha hablado que la aplicación tiene un buscador por el título, por actor, por temática, me gustaría saber si de todas las plataformas y sobre todo de Netflix, que es la que mejor has puesto en temas de accesibilidad, está ese buscador para saber qué película me puedo encontrar con accesibilidad, que creo que no existe en ninguna de las plataformas, ese buscador de accesibilidad. No, desgraciadamente no existe. Por eso yo creo que esa es un poco lo que comentaba al principio, que hay un montón de cosas que han sido un beneficio inesperado para el tema de las personas con discapacidad, pero que en cualquier caso han respondido a otros objetivos de negocio. Pero claramente la posibilidad de hacer una interfaz
100% responsiva para personas que están en esta situación es, yo creo, que la gran cuestión pendiente de la plataforma. Comentaban también, alguien estaba mirando en el tema de las preguntas y de las respuestas, incluso la propia nitidez de los subtítulos, el hecho de que estén con la banda para que se pueda distinguir mejor para las personas que tienen limitaciones de visión. De manera que hay un larguísimo camino por recorrer. También es verdad que esto tiene una complejidad adicional, y es que, a diferencia de la televisión, que tenía una única retransmisión, Netflix tiene que adaptarse a infinidad de sistemas operativos y a infinidad de dispositivos. Es decir, que la generalización de cada una de las mejoras y de cada una de las funcionalidades es un trabajo de programación ingente. Pero una sugerencia que yo hago para todas las personas que nos están escuchando: Netflix tiene en su página web un buzón de incidencias, y me consta, porque me lo han dicho, que se toman muy en serio todos los comentarios que le llegan por esa vía. Así que creo que es una de las cuestiones que hay que poner en valor, la importancia de incorporar estas mejoras. Lo ha explicado muy bien Belén, ¿no? Dice, si una persona no tiene acceso a la cultura de una manera más o menos normalizada, pues siempre va a estar en condiciones de inferioridad, y que de una vez por todas, pues podamos normalizar, y que esto no sea una cuestión puntual y una batalla, ¿no? Que haya que hacer película a película, sino que forme parte de la propia necesidad del propio proceso de producción. Alguien también preguntaba quién costea todo esto. Pues normalmente lo costea la plataforma o el productor, de ahí que sean unos costes que muchos pues decidan no llevar a cabo. No asumirlos. Claro. Ya. ¿Sí queréis decir algo más, María José? Sí, me gustaría comentar que, más allá de este buscador, que me parece muy interesante, entiendo que también se podría ofrecer información para que los consumidores podamos decidir si entramos o no entramos a la plataforma, si contratamos o no contratamos, en función de los contenidos que vamos a encontrar accesibles, subtitulados o audio escritos. Y esto quizás no sea tan complejo como andar haciendo modificaciones para distintos dispositivos. Totalmente. Yo creo que, de hecho, yo creo que es un principio básico de cualquier contrato de servicio. Es decir, una persona, cuando gestiona la cuenta, debería tener toda la información a su alcance y saber si ese servicio se ajusta a sus necesidades. Sobre todo teniendo en cuenta, aparte, que recientemente Netflix ha eliminado el periodo de prueba gratuito. Es decir, en el momento en el que tú vas a hacer una compra y que, como tú bien decías, probablemente gran parte de los contenidos tú sencillamente no los vas a ver porque no reúnen los requisitos necesarios para que tú puedas disfrutar de ellos, y a lo que vas a pagar una tarifa completa, probablemente esté en toda esta letra pequeña que nadie se mira cuando contrata la información, pero debería tener una parte descrita y muy bien explicada antes de contratarlo. Totalmente de acuerdo. De todas formas, yo creo que el escenario se va a aclarar un poco y va a ser mucho mejor con la transposición que va a haber de la Directiva Europea a la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Claro, aquí la discusión está en de quién es la obligación, quién presta el servicio. En España, por ejemplo, tenemos plataformas que van a estar obligadas a ese cumplimiento. El caso de Netflix no es una plataforma española, y entonces, bueno, pues esto está sujeto a una gran controversia. Yo creo que si entre todos hacemos contribuciones solicitando de que, si la plataforma está prestando un servicio en el ámbito de nuestro país, debe cumplir la normativa de nuestro país, esto redundará en un beneficio para todos. Es muy difícil. Sobre todo si se beneficia de las subvenciones también. Exacto, para las subvenciones a la producción. Es decir, que las obligaciones y los derechos tienen que ir en las dos direcciones. Exacto. No solamente eso, sino el que está pagando ese servicio es una persona que está en el ámbito nacional. Entonces, yo creo que se tiene que dar respuesta en este sentido de una manera pues muy fehaciente. Lo que ocurre es que, como las subvenciones suelen ser para las producciones que hacen en castellano, pues esas subvenciones las pueden recibir. Esa producción a lo mejor está audio escrita y subtitulada. Pero ¿qué ocurre con todo lo que emiten y que también es por lo que pagan los clientes o pagamos los clientes? Pues porque yo estoy dada de alta en plataformas, lo que no quiere decir que las disfrute plenamente. Pero para mí, que me tenga mi hija de 15 años que explicar lo que pasa en Sex Education, que lo hace divinamente porque tiene mucha gracia y muy, muy desenvuelta, pero es un poco, para cualquier madre podría ser un poco abochornante.
Pero bueno, en mi caso lo tenemos superado. Curiosamente, en ese caso, fundamentalmente se trata, para Netflix, entiendo, la prioridad es el tema de la magnitud de la audiencia. Es decir, si se trata de un contenido que tiene una gran audiencia, es una inversión que merece la pena hacer. Yo creo que quizás es el primer paso saber priorizar los contenidos que Netflix considera que tienen que estar adaptados para personas con discapacidades. En el caso, como tú bien decías, de las producciones subvencionadas, al final no dejan de ser producciones hechas aquí, en el que la audiodescripción es mucho más viable. Pues probablemente Sex Education sea de uno de los programas, que es uno de los programas estrellas de la casa, que fácilmente podría tener una audiodescripción. Y alguien comentaba con respecto a la audiodescripción el tema de la sencillez. Lo cierto es que yo en ese punto en el lamento discrepar. Yo creo que a medida que va avanzando la producción en ficción, cada vez el audiovisual se está volviendo más visual, cada vez hay más subtexto en la imagen y cada vez hay un guión mucho más sucinto, mucho más breve. Y yo creo que el trabajo de audiodescripción es cada vez más complejo, al menos es la sensación. Evidentemente lo hace con una persona sin una discapacidad, pero a mí cada vez me parece más evidente que el audiovisual se está aferrando a la parte visual y cada vez es más importante que la audiodescripción esté muy adaptada y esté muy bien hecha para que la persona pueda recibir el contenido en buenas condiciones. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque en las series de adolescentes y también de adultos, pero muchísimo en lo de adolescentes, muchas de las conversaciones se realizan a través de dispositivos móviles, que son al final sobretítulos que hay que leer. Claro. Y esto además hace que los huecos de mensaje sean muy breves, pues, para que se diga la información justa y precisa y se puede pasar a la siguiente escena. Claro. Es que es un arte, la audiodescripción en sí mismo es un arte, entonces la capacidad de descripción y de síntesis para que no pises las pistas de audio, pues es esencial para que la calidad de la audiodescripción sea la adecuada para su perfecta comprensión. Yo que veo mucho contenido extranjero en plataformas que no tienen subtítulos en castellano y los veo en subtítulos en inglés, ni siquiera son subtítulos para inglés, son subtítulos para personas sordas, y es increíble lo que un subtítulo específicamente pensado para una persona sorda ayuda a comprender, porque está muy conducido para entender el tono, lo que se ve en el contexto. Claro, es una... Y evidentemente desde tu perspectiva de persona que ve y que escucha, yo que le veo el valor añadido, no me quiero ni imaginar una audiodescripción completa lo que puede enriquecer el contenido. Es decir, que al final de lo que se trata es de, sobre todo, de normalizar la necesidad, porque el problema es que no está, yo creo que por parte de las plataformas no está normalizado como algo que hay que hacer, como algo que es verdaderamente necesario. Yo creo que si estamos ahora en un entorno de conectividad máxima y de que estamos viviendo pues en esta suerte de sueño distópico, es más importante que nunca, ¿no? el trabajar en este sentido. Y aprovechar lo que tú decías, me parece que la transposición de la Ley General de Audiovisual es un momento fantástico, ¿no? para forzar esto, para forzar un cambio. Bueno, hemos abierto un melón, aquí podríamos estar mucho rato hablando. Sí que es verdad que hemos estado hablando mucho el cómo llegar a esa comunicación, a poder disfrutar de esas películas, pero también hay muchas preguntas, hay mucha gente que hace muchas preguntas, pero voy a leer una de ellas. ¿Qué sugerencias podrías ofrecerle a aquellos profesionales universitarios o personas con y sin discapacidad visual que están interesadas en formarse en el área de la audiodescripción para personas con discapacidad visual? Yo añadiría ahí algo más, ¿no? Todas aquellas personas con discapacidad que quieren ser profesionales del audiovisual. Estamos hablando del disfrute, por un lado, ¿no? de esos audiovisuales, pero también existen personas con discapacidad que producen audiovisuales y lo tienen posiblemente mucho más difícil. Yo daría ese paso más, ¿no? Porque la discapacidad no hace distinción. O sea, es una característica más que te ha tocado, como puede ser alto, bajo, rubio, con ojos azules. Y puede ser tan bueno como director de cine, como guionista o generando cualquier tipo de audiovisual. A mí la verdad que las mejores estenotipistas que conozco son dos chicas que son ciegas. Y son excelentes para producir el subtítulo. Con respecto a la pregunta,
Yo creo que lo he contestado en privado, pero digamos que en España ahora mismo, como estudios regulados, hay un título de especialización de formación profesional, de traducción de obras audiovisuales para hacer subtitulado y audiodescripción, pero quizá no en vivo, sino de programas grabados. También es verdad que desde los estudios de traducción e interpretación hay especializaciones en traducción audiovisual de subtitulado, de audiodescripción en las diferentes universidades que hay en nuestro país, así como hay másteres explícitos en subtitulación y audiodescripción. En nuestra propia universidad, en la Carlos III, tenemos un máster que se llama TADIS, que es Tecnologías de Accesibilidad y Diseño para Todos, con un curso asociado de especialista en subtitulado y audiodescripción que se cursa online y que es accesible a todas las personas. Es decir, hemos tenido incluso estudiantes ciegos de nuestro país y de Sudamérica que lo han cursado con un rendimiento excelente y una adaptación de materiales, obviamente. Bueno, ya no nos queda más porque nos hemos pasado aquí 11 minutos de la hora prevista. ¿Cómo terminaríais una frase positiva para que la gente continúe apostando por esa accesibilidad universal, en este caso en los medios audiovisuales? Si es que tenéis alguna frase positiva. Yo creo que vamos en el camino y que hace falta el esfuerzo de todos, el empuje de todos. Y por supuesto que todos pidamos y defendamos nuestros derechos a una cultura plena y accesible para todas las personas. Sí, yo me uno a los deseos y sobre todo a un sistema no solo global y universal como pretenden estas plataformas, sino también verdaderamente plural y accesible. Es decir, siempre la accesibilidad de las plataformas es como el leitmotiv en sus comunicaciones de marketing, la plataforma que puedes ver en cualquier lugar y en cualquier momento. Bueno, pues hagamos que eso sea una verdad completa y no solamente una verdad para unas pocas personas. ¿Y María José? Pues bueno, yo querría animar a las productoras y a las distribuidoras a que hagan uso de este sistema que hemos presentado de Audesc Mobile para que cada vez tenga muchísimas más entradas sobre audiovisual, accesible audiovisual, esa agenda accesible que nos ha presentado Belén, que en subtitulado está muy avanzada y que tengo el deseo que en audiodescripción también lo llegue a estar pronto con esta sencilla aplicación. Pues nada, muchas gracias a las tres, a las que os conozco, a Belén, a María José y Elena. Ha sido un placer conocerte. Un gustazo, te tenemos fichada y seguro que te llamamos para alguna otra cuestión. Muchas gracias por estar aquí. No os vayáis, los oyentes, vamos a pasar una pequeña encuesta, son 2 preguntas de satisfacción para ir mejorando en estos webinars que estamos preparando desde la Fundación. O sea, son un par de preguntitas que os va a llevar un segundo. Y luego presentaros el siguiente. Vamos a seguir con el ciclo de cine, con 5 jueves siguientes. Vamos a proyectar un cortometraje que va a tratar de una de las discapacidades más importantes. En este caso va a ser la discapacidad visual, con el cortometraje Te quiero mal. Se va a pasar en abierto tanto la subtitulación como la audiodescripción para que el oyente pueda saber cuáles son los recursos de accesibilidad al respecto, y luego haber una mesa de debate con las personas o la directora en este caso, o la actriz, o la persona en cuestión que esté detrás de este cortometraje. Os espero el próximo jueves, no podéis faltar, y nada, muchas gracias a los oyentes por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. A vosotras.